Hola clase, buenas tardes. Hoy vamos a hablar qué es el nasciturus. El término nasciturus del latín, el que va a nacer, se refiere al ser humano concebido, pero que aún no ha nacido, desde el momento de la concepción hasta el nacimiento. Aunque no tiene personalidad jurídica plena, el ordenamiento jurídico le reconoce una serie de derechos en expectativa o en suspenso, condicionados a que nazca vivo y saludable. Esta figura jurídica protege sus intereses en bienes como la herencia y el derecho a la vida, considerando el nasciturus un bien jurídico digno de tutela. Nasciturus significa, y más bien es una expresión en latín que significa literalmente el que va a nacer. El derecho civil se usa para referirse a un ser humano que ya ha sido concebido, pero aún no ha nacido. ¿Qué establece el Código Civil de Sonora respecto al nasciturus? Acuérdense que eso es realmente una teoría, ¿no? Pero revisando el Código Civil para el Estado de Sonora, no se encuentra un artículo que use explícitamente el término nasciturus o nonato con esa palabra concreta, pero sí se regulan principios que lo involucran. Cuando empieza la personalidad jurídica, ¿qué sucede con los concebidos? ¿Qué efectos pueden correr a favor de quien aún no nace, etcétera? Puntos más relevantes. Número uno, capacidad jurídica, personalidad legal. El Código Civil local presume que la personalidad jurídica se adquiere con el nacimiento, con vida. Eso significa que para que una persona pueda tener plenamente derechos civiles, debe nacer viva y estar completamente separado del cuerpo materno. Hasta ese momento no tiene responsabilidad legal plena, no puede hacer ciertos actos jurídicos ni estar obligado legalmente en algunas situaciones, pero puede tener expectativas de derechos. Número dos, protección anticipada de los derechos favorables. Aunque no nace aún, el concebido está bajo protección de la ley en ciertos aspectos que le sean favorables. Es decir, los efectos jurídicos que beneficien al nonato pueden reconocerse siempre y cuando él nazca con las condiciones exigidas por la ley. Por ejemplo, si alguien hace una donación que incluya al concebido, podría aceptarla representándose los derechos del no nacido con la condición de que nazca con vida o en una sucesión hereditaria si el padre fallece dejando una viuda embarazada, el nonato puede tener derechos de herencia siempre que nazca vivo. Tercer punto, suspensión de ciertos actos o efectos hasta el nacimiento. Algunas acciones legales o efectos civiles pueden quedar en espera, en suspensos, hasta que el concebido nazca. Es decir, no se pierden los derechos que se prevén a favor del nonato, pero dichos derechos no tienen efecto, no se consuman hasta que ocurre el nacimiento con vida. Número cuatro, protección en materia sucesoria hereditaria. En los casos de herencia, el no nacido puede ser considerado heredero si cumple con las condiciones legales, pero el derecho se hace exigible solo si efectivamente nació con vida. En una sentencia de interés público civil en Sonora se ha declarado desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por no nacido para los efectos que declara la legislación civil. Condiciones clave. Para que esos derechos anticipados o expectativas se conviertan en derechos plenos, Sonora exige que el concebido nazca con vida. Siguiente punto, que esté completamente separado del cuerpo de la madre. Estos requisitos son comúnmente en muchos códigos civiles: el nacimiento con vida y el entero desprendimiento del seno materno. ¿Cuáles serían las limitaciones? Mientras no nazca, el concebido no tiene de los derechos de una persona nacida, no puede demandar,
Por ejemplo, obligaciones, generalmente hasta que nazca. Los derechos que sí se reconocen están condicionados al buen término. Nacer con vida, si el nacimiento con vida no sucede, estos derechos no se consuman. En resumen, podemos decir, y nos haríamos la siguiente pregunta, ¿es persona legalmente un nonato? No plenamente, pero sí tiene una protección legal para los efectos favorables. Otra pregunta que nos podríamos hacer es, ¿cuándo se convierte un sujeto en derecho pleno? Y sería cuando nace con vida. Y otra pregunta, ¿qué beneficios obtiene antes de nacer? Herencia, donaciones, reconocimientos de ciertos derechos que estén previstos en la ley, suspendidos hasta su nacimiento. ¿Cuál es la regulación del hijo póstumo en el Código Civil del Estado de Sonora? Vamos a hablar del tema de qué es el hijo póstumo, ¿no? ¿Y qué significa el hijo póstumo? El hijo póstumo es aquel que ya ha sido concebido, pero todavía no ha nacido cuando muere su padre. Ejemplo, si un hombre fallece y su esposa está embarazada, el niño que nazca después de la muerte del padre será considerado hijo póstumo. En derecho civil se relaciona con la idea del nasciturus, el que va a nacer, al que se le reconoce protección jurídica desde la concepción, siempre y cuando nazca vivo. La regulación en el Código Civil de Sonora. El Código Civil para el Estado de Sonora reconoce derechos del hijo póstumo principalmente en dos ámbitos. En el inciso A, capacidad para heredar. Tiene capacidad para heredar los que están concebidos en el momento de la muerte del autor de la herencia. Eso significa que el hijo concebido, pero aún no nacido, incluido el hijo póstumo, tienen derecho a heredar siempre que nazca vivo. En el inciso B tenemos derechos sucesorios. El hijo póstumo tiene los mismos derechos hereditarios que los hijos nacidos antes de la muerte del padre. Para proteger esos derechos, la ley suspende la participación de la herencia hasta que nazca el hijo póstumo. Ejemplo, si muere un hombre dejando tres hijos y su esposa embarazada, la herencia se reparte provisionalmente como si fueran cuatro hijos. Al nacer, si el hijo póstumo vive, recibe su parte. Si nace muerto, se redistribuye entre los demás herederos, perdón. Inciso C, representación en la herencia. El hijo póstumo puede también representar a su padre en la herencia de sus abuelos u otros descendientes. Tercero, condición para que tenga derechos. La condición fundamental es que el hijo póstumo nazca vivo y viable, que son las condiciones de seguir viviendo. Si muere antes de nacer, se considera como si nunca hubiera existido jurídicamente para efectos de la herencia. Número 4, importancia de la regulación. ¿Cuál sería la importancia? Bueno, la número 1, protege al nasciturus, garantiza que no se vulneren los derechos de los hijos concebidos al morir su padre. Número 2, seguridad jurídica, evita fraudes en la herencia y asegura que el hijo póstumo reciba su parte. Número 3, equidad familiar, asegura que el mismo trato a todos los hijos sin importar si nacieron antes o después de la muerte del padre. Y como conclusión, podemos decir que el hijo póstumo es protegido por el Código Civil de Sonora, puede heredar y ser considerado en la sucesión siempre que nazca vivo. Su regulación busca garantizar justicia y equidad dentro de la familia, asegurando que no quede en desventaja frente a sus hermanos nacidos antes de la muerte del padre. Con eso sería todo. Muchísimas gracias.